La noche del 7 de marzo de 1834, mientras su marido dormía en un campamento militar a 200 kilómetros, doña Isabela Alcántara de Rojas recorrió descalza el patio de esclavos de su hacienda. Solo llevaba una bata de seda. La luna llena la iluminaba en la noche. 3 hombres la esperaban en el almacén de cacao. Hombres que poseía legalmente, pero que esa noche romperían todas las líneas entre sus mundos. Lo que empezó, musicalmente, como soledad se convertiría en obsesión y lo que comenzó como una rebelión silenciosa, destruiría el apellido más honorable de Valencia. Si esta historia te está impactando, dale like ahora mismo porque lo que viene es peor. Isabela Alcántara había llegado a la hacienda San Cristóbal en diciembre de 1829, recién casada con el capitán Rodrigo Rojas, héroe de la Guerra de Independencia y heredero de una fortuna amasada sobre 800 hectáreas de cacao y 120 esclavos. Apenas tenía 19 años. Educada en un convento de Caracas, ajena a todo lo que implicaba dirigir un imperio de esa naturaleza. Los primeros 3 años fueron soportables. Rodrigo, música, aunque gélido y dominante, no fallaba en sus obligaciones conyugales. Las cumplía con regularidad mecánica. Isabela tuvo 2 hijos, Rodrigo José en 1830 y María Fernanda en 1832. Ambos fueron entregados inmediatamente a nodrizas esclavas, música, como era habitual. Isabela cumplió con las obligaciones: inspeccionar la casa grande, preparar cenas, ir a misa 3 veces por semana, música, bordar, rezar el rosario. Era una vida vacía, ornamental, música totalmente desprovista de pasión o propósito. Todo se transformó en enero de 1833, cuando el general José Antonio Páez llamó a todos los oficiales retirados para sofocar una rebelión separatista en Oriente. El capitán Rojas se fue prometiendo volver en 6 meses. Esos 6 meses se transformaron en 1, 2 años. Las cartas de Rodrigo llegaban intermitentemente, repletas de batallas, música y quejas. Nunca preguntaba por Isabela, por los niños, por la hacienda. Era como si hubiera olvidado que tenía familia. Isabela se sintió por primera vez en su vida con poder. Como ama de casa, cuando el patrón no estaba, todo el gobierno música quedaba en sus manos. Los capataces le informaban a diario. Los esclavos domésticos acataban sus órdenes sin rechistar música, y algo inquietante se reveló sobre sí misma. Disfrutaba aquel poder entre los 120 esclavos de la hacienda. 3 sobresalían por motivos diferentes. Lorenzo era él. Capataz negro, 38 años, comprado en Trinidad, alto, fuerte, cicatrices de látigo en la espalda, música. Sabía leer y escribir, habilidad rarísima en un esclavo. Era respetado y temido por el resto de los esclavos, un líder nato que Rodrigo había nombrado capataz para mantener el orden. Tomás, el herrero, mulato de 26 años, hijo de una esclava y un comerciante portugués que nunca lo reconoció. Se había hecho maestro y sus habilidades eran muy apreciadas. Herramientas forjadas, caballos errantes, forjaba los música-grilletes para esclavos rebeldes. Tenía las manos enormes, música siempre ennegrecidas por el hollín y una sonrisa irónica que decía que veía lo ridículo de todo. Felipe era el menor, apenas 22 años. Música, esclavo doméstico de la casa grande. Su piel era casi tan pálida como la de Isabela, resultado de siglos de mezcla racial.
hermoso de forma delicada, con ojos verdes que parecían un eco de algún antepasado europeo, modales refinados adquiridos al servicio de la realeza. Familia desde pequeño. Isabela empezó a música, observar a estos tres hombres en el otoño de 1833. No fue de la noche a la mañana, sino una erosión lenta de las barreras mentales que la sociedad había edificado en su mente. Al principio fue solo reconocimiento, música visual. Lorenzo era un hombre imponente. Tomás era magnético al forjar el metal al rojo vivo. Felipe se movía con una gracia que los hombres blancos de su clase nunca alcanzaban, música. Luego llegaron los pensamientos intrusivos, fantasías que la aterraban y excitaban a la vez. Intentó rezar para alejar los pensamientos. Se mortificó, música con ayuno durante semanas. Se flageló en secreto, pensando que el dolor corporal podría limpiar música su alma, pero las fantasías solo se intensificaron. El punto de ruptura se produjo en febrero de 1834, cuando una carta del capitán Rojas comunicó que no regresaría hasta fin de año. La guerra sigue, escribió, música. Mi lugar está aquí. Rige la estancia lo mejor que puedas. Isabela leyó la carta 3 veces. Música, algo rompiéndose dentro de ella. No era su corazón, pues ya hacía años que no amaba a Rodrigo. Era el último resto de obediencia. Aquella noche, por primera vez en su vida, se sirvió 3 copas de música brandy del gabinete de su marido. La borrachera trajo una claridad brutal. Tenía 27 años. Estuve 8 años casada con un hombre que me trataba como un adorno, música. ¿Para qué había vivido? Se miró en el espejo de música cuerpo entero. Era todavía hermosa. Su cuerpo, disimulado bajo la ropa, era el de una mujer en su música madurez, pero se estaba consumiendo en la soledad. Isabela decidió aquella noche borracha algo que la atormentaría hasta música su muerte. Si iba ya a estar en prisión, al menos tendría contacto humano real antes de que su juventud se desvaneciera y sabía dónde encontrarlo. La noche del 8 de marzo, Isabela se halló despierta, atormentada por su decisión. El amanecer trajo terror. ¿Realmente había considerado romper todas las reglas de su mundo? Era imposible, pero también era imposible resistirse. Durante música días, Isabela se debatió. Iba a misa y rezaba. Luego volvía a la hacienda y veía a Lorenzo trabajando, su torso desnudo bajo el sol, y algo se despertaba en mí que ninguna oración podía apagar. Música. El problema era el poder. Como dueña, Isabela podía mandar a cualquier esclavo a hacer cualquier cosa, pero el consentimiento real no existía en esa relación. No deseaba comportarme como los ascendidos que violaban esclavas de forma rutinaria. Quería deseo mutuo, pasión compartida. La respuesta música llegó por medio de Felipe. Una tarde de marzo, mientras música Felipe servía el té, Isabela notó que sus manos temblaban. Derramó gotas sobre la mesa. Se puso pálido al instante, esperando una reprimenda. En tiempos de Rodrigo, estos errores se castigaban con latigazos. «Está bien», dijo Isabela en voz baja. «Límpialo y trae otra taza». Felipe la observó, primero sorprendido, luego algo más. «Doña Isabela es más amable que el capitán». Era una observación sencilla, pero la forma en que la pronunció, el tono de su voz, música lo reconocía. La miraba como a una mujer,
no como a una ama. Soy... ¿música buena, Felipe? El esclavo vaciló. Sí, señora, demasiado buena para este sitio. ¿Y qué sabes tú de este lugar? De mí. Felipe no respondió de inmediato. Estaba por irme cuando habló, sin mirar atrás. Sé que está sola, música, como todos nosotros. Esas palabras resonaron en Isabela durante días. Se había conectado, reconocido en la soledad del otro. Empezó a tantear límites. Ella misma supervisaba el trabajo de Lorenzo en los campos, algo que nunca hacía. Iba a la herrería de Tomás con una frecuencia inusual. Detenía a Felipe en su habitación después del desayuno, hablando de nada. En cada encuentro notaba reacciones. Lorenzo la trataba con respeto distante, pero sus ojos se demoraban en su cuerpo de vez en cuando. Tomás era más directo. Su sonrisa ladina indicaba que sabía lo que estaba haciendo. Felipe parecía confundido y esperanzado a la vez. La primera, musical transgresión tuvo lugar el 15 de abril de 1834. Música. Isabela había ido a la herrería al anochecer. Tomás estaba solo guardando herramientas. El calor del día aún estaba atrapado en la habitación. Isabela llevaba vestido ligero de algodón. «Necesito que arregles la cerradura de música a mi habitación», dijo. Fue una mentira. Tomás la miró y en sus ojos Isabela vio comprensión total. «¿Ahora, señora?» «Sí, ahora». Anduvieron callejones abajo, en silencio, hasta la casa grande. Cuando entraron a la habitación de Isabela y cerró la puerta, la energía en la habitación cambió. «No hay nada malo con la cerradura», dijo Isabela sin girar. «Cállate». Luego la de Tomás. «Sí, señora. ¿Sabes qué? Todos lo sabemos. Lorenzo, Felipe, música. Sabemos que nos mira con otros ojos». Isabela se giró. Música hacia él. «¿Y qué quiero?» Tomás no apartó la mirada. Lo mismo que nosotros deseamos, algo que nos recuerde que somos humanos, aunque sea por una noche. Esa respuesta sincera rompió las últimas defensas música de Isabela. Cruzó la sala y lo besó con la sed de años. Lo que pasó esa noche cambió. Isabela para siempre. Rodrigo nunca se había preocupado por su realización como música mujer. Tomás, en cambio, la trataba como a una persona, no como a una obligación. Cuando terminaron, Isabela estaba extasiada y horrorizada. Había violado la más sagrada ley de su pueblo. Había pecado música 2 veces, adulterio, relación interrelacional, y quería más. Like si piensas que Isabela debería haberse detenido aquí porque no lo hará. Tomás se vistió despacio mirándola. «Música. ¿Qué pasa ahora, señora?» Isabela no respondió. Estaba temblando por la enormidad música de lo que había hecho. «Regresarás mañana por la noche», finalmente dijo. No era una pregunta, era una orden. «Sí, señora». Las visitas de Tomás se convirtieron en una rutina en las semanas siguientes. 3 o 4 noches a la semana, cuando caía la noche, el herrero trepaba. Los otros esclavos notaron sus ausencias, pero callaron. Música, una conspiración de los sometidos. Pero para Isabela, solo Tomás no era suficiente. La lógica era perversa, pero fuerte. Si ya había roto la regla más sagrada, ¿qué más podía hacer? Cada uno de los 3 hombres tenía algo que quería probar. La oportunidad con Lorenzo se presentó a fines de abril, en una inspección de campos.
Isabela galopó hasta la parte más música, alejada donde Lorenzo dirigía reparaciones. Era media tarde, el calor era sofocante. Isabela mandó a todos a casa temprano, menos a Lorenzo. «Necesito hablar de la producción contigo», dijo con una voz que no engañaba a nadie. Se dirigieron a un granero abandonado. No hacía falta hablar. Lorenzo sabía lo que deseaba Isabela. En el música granero, Isabela se ofreció voluntaria de una manera que la habría aterrorizado hace unos meses. Lo que vino después, música, fue un encuentro muy diferente a lo que había conocido con Tomás. Lorenzo la había agotado de formas nuevas. 2 noches a la semana, le dijo a Lorenzo, los martes y viernes. Lorenzo asintió y en su expresión, Isabela vio algo inquietante. No agradecimiento ni miedo, sino satisfacción. Era un recordatorio de que estos hombres, música, tenían sus propios planes. Felipe fue el último en su red, pero su seducción fue la más sutil. A diferencia del resto, Felipe era novato. Isabela lo notó en la forma en que respondía a sus toques. Había sido un sirviente en la casa desde que era un niño, tratado como un objeto sin sexo. Música. Isabela decidió que su iniciación sería lenta, formadora. Empezó con roces casuales, su mano rozando la de él, sus dedos arreglando su cuello bajo el pretexto de arreglar música a su apariencia. Felipe respondió con creciente agitación. Una noche de mayo, Isabela lo llamó a su habitación. Le pidió que le desabrochara el vestido. Felipe asintió con dedos torpes. Su respiración se aceleró. «Soy hermosa, Felipe. Sí, señora, muy hermosa. Música. Me deseas, no deberías, pero lo haces. Sí». Isabela lo condujo con suavidad que no había revelado con los otros 2. Esa noche marcó el música final. Tomás los lunes y jueves, Lorenzo los martes y viernes, Felipe música los miércoles y sábados. Los domingos iba a misa, haciéndose pasar por la viuda piadosa que todos pensaban que era. Música. En junio de 1834, Isabela tenía una rutina música de adulterio múltiple. Se sentía poderosa, libre, viva, pero cometió un error fatal. Subestimó la complejidad de las emociones humanas y que los secretos nunca permanecen enterrados. Los 3 hombres habían aceptado la situación en un principio por distintas razones. Tomás lo consideraba una pequeña venganza contra el sistema. Lorenzo lo tomaba como ejercicio de poder. Felipe lo sentía como despertar que no sabía que necesitaba. Pero semanas se convirtieron en meses, y los sentimientos se profundizaron. Felipe se enamoró de verdad de Isabela, malinterpretando la iniciación música por una conexión real. Le escribía horribles poemas, escondido la música bajo la almohada, soñando lo imposible. Lorenzo se volvió posesivo con la música. En su mente había derrotado a la mujer blanca más inalcanzable de la comarca. Comenzó a mirar a los demás como competidores. Tomás, el más listo, se dio cuenta antes que nadie. Intentó razonar con Isabela. Esto no puede seguir así. Alguien hablará. Pero Isabela, cegada por su nueva vida, no escuchó. Nadie dirá nada. Tienen demasiado que perder. Estaba música. Equivocada. El primero en romperse no fue uno de sus amantes, sino Juana, la esclava doméstica que lavaba las sábanas de Isabela. Juana había observado signos que ninguna viuda respetable debería mostrar. Se quedó callada al principio, pero Juana tenía una hija de 15 años y Lorenzo la miraba
música con unos ojos que asustaban a la madre. Si Lorenzo se llevaba a su hija, Juana no podía hacer nada legalmente. Pero si Lorenzo caía, su hija estaría a salvo. Juana le escribió una carta anónima al obispo. Talavera, en Valencia, acusando a doña Isabela. No firmó la declaración, pero dio detalles, nombres, fechas, música, lugares. La misiva llegó a la Cancillería Episcopal el 25 de junio de 1834. El obispo Mariano Talavera no era hombre de escándalos, pero la misiva lo inquietó. Si las acusaciones eran ciertas, era una crisis social en ciernes. Las relaciones entre amas blancas y esclavos negros eran una inversión total de la jerarquía racial que mantenía toda la sociedad, música. El obispo llamó al joven, pero ya reconocido por su celo moral y capacidad investigativa, padre Eugenio Mora. Quiero que vayas a la música Hacienda San Cristóbal con el pretexto de una inspección pastoral de rutina, ordenó. Mira a doña Isabela, habla con los música esclavos en confesión, busca pistas. El padre Mora llegó el 2 de julio, anunciando que venía a dar confesión a todos los habitantes. Isabela lo saludó con frialdad, la presencia de un. El sacerdote arriesgaba sus acciones. El padre Mora se quedó 3 días en la casa. Dijo misa diaria. Realizaba confesión individual, miraba, escuchaba, analizaba. Los esclavos mostraron poco al principio, pero el padre Mora era paciente. Empleaba métodos musicales de catequismo aprendidos de misioneros, preguntas oblicuas, silencios prolongados, promesas de absolución. Felipe se rompió primero. El joven esclavo música atormentado por la culpa católica. Se confesó él. Tercer día. Lo que iba a ser una confesión de pensamientos impuros se transformó, bajo la insistencia del sacerdote, en una confesión completa de su relación con Isabela. Estuve con mi ama, repitió Felipe entre lágrimas, muchas veces. Ella me persigue. Sé que es pecado mortal, pero no puedo negarle nada. Es mi ama. Si me niego, podría castigarme. El padre Mora se estremeció. Música. Hay otros. Silencio. Luego, sí, padre. Lorenzo y Tomás también. El cura, música, necesitó toda su disciplina para no reaccionar. Hijo, necesito que me digas la verdad. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tan seguido? Felipe lo contó todo, el calendario, los lugares, los detalles inconfundibles. Cuando terminó, estaba llorando sin control. El padre Mora le absolvió música, porque el sacramento lo exigía, pero ya componía mentalmente el informe que remitiría al obispo. Antes de irse, buscó una confirmación de terceros. Habló un momento con Juana, quien confirmó sus sospechas. Vio la forma en que Isabela se relacionaba con Lorenzo. Había cierta música intimidad en el aire. El padre Mora regresó a Valencia el 5 de julio e informó al obispo esa noche. El informe de 10 páginas exponía las acusaciones música y las pruebas reunidas. Comparte si crees que la verdad siempre sale a la luz. El obispo leyó en silencio. Cuando terminó, se quedó callado, procesando. Música. Esto debe manejarse con cuidado, finalmente dijo. Si actuamos. Cargos públicos sin pruebas, calumniaremos a una viuda honorable con la confesión de un esclavo, cuya palabra no es admisible en la corte. Pero si lo dejamos, nos convertimos música en cómplices. El problema era complicado. El adulterio era un pecado que merecía excomunión, pero adulterio con esclavas era otra cosa, algo que las leyes canónicas apenas mencionaban. El obispo se decidió música, estrategia. Primero, enfrentaría a Isabela en privado,
dándole la oportunidad de música, confesión y arrepentimiento. Si accedía, el asunto podía resolverse en privado, pero si rechazaba o se negaba a arrepentirse, llevaría el caso ante el tribunal eclesiástico. El enfrentamiento se planeó para el 15 de julio, pero antes de que pudiera llevarse a cabo, todo estalló. Lorenzo y Tomás habían sospechado durante días que algo andaba mal. La visita prolongada del padre Mora, el nerviosismo de Felipe, las miradas sospechosas de otros esclavos, todo indicaba que el secreto se revelaba. Los dos hombres se encontraron en secreto en la herrería la noche del 10 de julio. «Felipe», dijo Tomás sin rodeos, «ese pardal se confesó con música el cura. Ahora todos estamos perdidos». Lorenzo juró. Ambos conocían las consecuencias. Cuando el escándalo se hiciera público, Isabela sería música humillada socialmente, pero los tres serían ejecutados. No había opción. «Tenemos que escapar», dijo Lorenzo. «Esta noche». Tomás negó. «¿Con la cabeza escapar a dónde?» «Somos esclavos fugitivos. Nos casaremos». «Entonces, ¿qué sugieres?» «Sugiero que hagamos que esto juegue a nuestro favor. Isabela tiene dinero, joyas, conexiones. Si ella cae, perdemos nuestra única defensa. Pero si la convencemos de que escape con nosotros música con provisiones, podríamos llegar hasta Jamaica o Trinidad, donde la esclavitud está abolida». Lorenzo miró a Tomás con incredulidad. «¿Crees que dejaría a su marido, a sus hijos, por irse con 3 esclavos? Si la otra opción era la aniquilación social total, sí, era una locura, pero era lo único que tenían». Ambos hombres le hicieron la oferta a Isabela esa noche. Su sorpresa se transformó en horror cuando le contaron lo que Felipe había hecho. «Todo, confirmó Tomás. «Música. El padre Mora ya sabe. Pronto lo sabrá el obispo, luego las autoridades, luego toda Venezuela. Isabela se dejó caer en música una silla. ¿Qué hago?» Tomás se arrodilló. «Huye con nosotros esta noche o mañana antes de que vengan a detenernos». «Huir. ¿A dónde?» «Trinidad», dijo Lorenzo. «Hay barcos desde Puerto Cabello. Si traemos suficiente dinero para sobornar a un capitán, podemos estar en aguas internacionales antes de que se den cuenta». «Mis hijos», susurró Isabela. «¿Qué será de ellos?» «Estarán mejor música sin ti», dijo Tomás con crueldad calculada. «Si te quedas, el escándalo te perseguirá el resto de tu vida. Pero si desapareces, la historia puede manipularse. Muerte accidental. Cualquier cosa menos la verdad. Música». Isabela se dio cuenta de que tenía razón. «¿Cuánto dinero necesitamos?» «Todo lo que puedas cargar». Isabela asintió. «En el despacho de Rodrigo hay una caja fuerte. Trae unos 2,000 pesos oro y escrituras de tierras. También tengo joyas de herencia, vendibles por otros, música, 1,500 pesos. Era una buena suma». «¿Y Felipe?», preguntó Isabela. Tomás y Lorenzo se miraron. Traer a Felipe era arriesgado. Pero Isabela tenía razón. Dejarlo atrás era matarlo. «Lo añadimos», decidió Lorenzo. «Finalmente. Pero si vuelve a fallar, lo dejamos». Decidieron partir en 2 musicadías. La noche del 12 de julio. Tenían que aprovechar ese tiempo para acumular música sin levantar sospechas. Isabela pasó los 2 días siguientes en un terror silencioso. Iba a todas sus cosas regulares, pero cada noche empacaba en secreto, solo lo necesario. La noche del 11 de julio,
Isabela entró por última vez en las habitaciones de sus hijos mientras dormían. Rodrigo José tenía 4 años, María Fernanda 2. Eran hermosos, inocentes. Isabela los besó música en las frentes, las lágrimas cayendo en silencio. «Perdón», murmuró, «algún día comprenderán». Se mintió a sí misma. Nada era mejor. La noche del 12 de julio, a las 11, 4 siluetas se deslizaron fuera de la puerta trasera música de la hacienda San Cristóbal. Isabela iba vestida de amazona y llevaba una bolsa de oro y joyas y cara de mujer que había quemado todos los puentes. Lorenzo, Tomás y Felipe la escoltaba, ambos a caballo y armados con machetes y provisiones. No hubo testigos, o, si los hubo, se callaron. Cuando amaneció el 13 de julio, ya estaban a 30 kilómetros música de distancia, cabalgando hacia Puerto Cabello y una libertad probablemente ilusoria. La desaparición fue descubierta la mañana del 13 de julio por Juana. Cuando fue a la habitación de su ama para llevarle el desayuno, música, la cama estaba vacía, el armario a medio saquear y una nota. La nota decía: «Me retiro temporalmente a un convento a reflexionar. No me busquen. Cuiden a Rodrigo José y a María Fernanda». Una excusa vaga que no convencería a nadie, pero que ofrecía la mínima cobertura narrativa. Juana avisó al mayordomo, quien comprobó la falta de Lorenzo, Tomás y Felipe. La caja fuerte había sido abierta. Faltaban 4 caballos. El patrón era claro. Fuga premeditada. El mayordomo, Esteban Vargas, se enfrentó a un problema difícil. Música. Decir la verdad causaría un escándalo, pero ocultar música a la fuga de esclavos era un delito. Optó por la posición intermedia. Envió mensajero al capitán Rodrigo Rojas informándole de la misteriosa desaparición de su esposa y 3 esclavos y que el amo decidiera. Al mismo tiempo contrató a Manuel Corozo, rastreador profesional en la captura de esclavos fugitivos. Corozo se había enriquecido persiguiendo cimarrones. 4 jinetes, 3 hombres y una mujer partieron anoche a caballo, aclaró. Música, Esteban. La mujer es doña Isabela. Los hombres son esclavos. Quiero que los encuentres y me los traigas en secreto. Corozo. Música se hizo un mapa mental del lugar. Se dirigieron al noroeste, probablemente a Puerto Cabello. Si quieren irse de Venezuela, música, necesitan barco. ¿Cuánta ventaja llevan? 10, 12 horas como máximo. Música. Con buenos caballos los alcanzo en 2 días. Corozo partió esa tarde música con 4 antiguos esclavos que habían logrado establecerse como profesionales. Traicionar a los suyos. Llevaban perros, rastreadores, cadenas y permiso para capturar fugitivos por cualquier medio. Mientras tanto, Isabela y sus compañeros cabalgaban desesperadamente hacia Puerto Cabello. Lo que normalmente tardaba 3 días lo estaban intentando en 1 y medio, empujando a los caballos más allá de lo razonable. Felipe era el que más padecía. Nunca había montado tan lejos y su cuerpo no estaba listo. Para la tarde del primer día apenas podía. «Quédate en la silla». «No puedo más», jadeó cuando se detuvieron un momento. «Dejadme aquí». Tomás lo atrapó. «Si nos capturas, música, todos morimos. Resiste, o te dejamos para que te encuentren primero». Isabela se metió, música, con agua y vendas, pero su simpatía estaba teñida de irritación. El chico era una carga. Llegaron a las afueras de Puerto Cabello al anochecer del 14 de música julio, agotados y cubiertos de polvo. El puerto era un lugar bullicioso, repleto de marineros,
mercaderes y refugiados. Era un buen lugar para perderse, pero también peligroso. Lorenzo tomó la batuta. Necesitamos capitán de barco sin preguntas. Tomás, vas al puerto y hablas. Isabela, oculta tu rostro y quédate en la posada. Felipe, ven conmigo a comprar víveres. Se separaron y quedaron en encontrarse antes del amanecer en una taberna de mala muerte llamada La Sirena Borracha. Era un local para gente que deseaba pasar desapercibida. Tomás pasó la noche en las tascas del puerto, buscando capitanes corruptos. Encontró algunos, pero todos pedían precios muy altos. Un capitán inglés, Robert Montgomery, finalmente aceptó por 0 pesos oro y las joyas de Isabela. «Salimos al mediodía para Jamaica», dijo Montgomery. «Pero si viene la policía a preguntar, yo nunca los vi. Y si algo sale mal antes de partir, corren por su cuenta. Era un maltrato, pero era el único». Tomás asintió y entregó la mitad del dinero como anticipo. Mientras Tomás negociaba, Corozo y sus hombres entraban a Puerto Cabello por la puerta sur. Los perros habían seguido el rastro sin problemas. Empezó a preguntar por ahí, dando señas de música a 4 fugitivos. Un tabernero recordó haber visto un grupo así entrar en La Sirena Borracha. Música. Corozo sonrió. Los tenía, pero el rastreador era profesional. No atacaría de inmediato. Era mejor esperar música a que intentaran subir a bordo. En el puerto, con testigos y autoridades, sería más fácil capturarlos sin violencia que herir a Sue. Mercancía. Corozo apostó vigilancia en torno a la Sirena ebria y mandó razón a las autoridades portuarias. Música. 4 esclavos fugitivos intentarían hacerse a la mar en las próximas horas. Todos los capitanes debían ser informados. En su habitación, música. Isabela no podía dormir. Por primera vez comprendió toda la extensión de su música destrucción. Había abandonado a sus hijos, había robado a su marido. Había huido con 3 esclavos que ahora la dominaban tanto como ella los había dominado antes. Lorenzo entró sin llamar, interrumpiéndolo. Tomás logró barco. Salimos al mediodía para Jamaica. Pero necesito que entiendas algo, Isabela. Era la primera vez que la llamaba por su nombre, sin el doña. El cambio era una señal musical perfecta de cómo habían invertido las jerarquías. Si algo sale mal, si nos pillan, dirás que te secuestramos, que te obligamos. Es tu única oportunidad de salvarte. Isabela lo miró con horror. No puedo hacerles esto, no es traición. Eres mujer blanca, noble. Tienes la oportunidad de sobrevivir a esto. Música. Nosotros no. Así que si llega el momento, nos traicionas. Es orden. Antes de que Isabela pudiera responder, Tomás interrumpió su rostro. Música alarmado. Hay problema. El capitán Montgomery acaba de enviar un mensaje. Las autoridades portuarias están buscando a 4 fugitivos música que se ajusten a nuestra descripción. Alguien nos vendió. El puerto está vigilado. El silencio fue total. Su única salida había sido bloqueada. Música. Like, si crees que deberían rendirse o seguir luchando. ¿Podemos sobornar a otro capitán?, preguntó Isabela. No hay tiempo, respondió Tomás. Para el amanecer este lugar estará rodeado. Necesitamos plan B. Ahora Lorenzo se acercó a la ventana, mirando las calles, música oscuras. Hay barcos de pesca en el muelle norte, dijo al fin. Chiquitín, si lo robamos y navegamos hacia el oriente, llegaremos a un pueblito llamado Patanemo. Desde allí hacia el interior
hacia las montañas. Hay palenques, comunidades cimarronas supervivientes. Podemos unirnos a ellos, vivir en montañas ocultas. Isabela casi se ría a carcajadas. Ese es música tu plan. Es preferible morir en la plaza pública, respondió Lorenzo. ¿Qué nos harán si nos capturan? Tomás asintió. Lorenzo tiene razón. Música es nuestra única opción. Salimos ya, y Felipe preguntó a Isabela. Los tres se volvieron hacia el chico música que había permanecido callado temblando. Felipe estaba destrozado. «Ya no puedo más», susurró. «No quiero pasarme la vida huyendo. Prefiero rendirme». Lorenzo se abalanzó sobre la habitación y tomó a Felipe por el cuello. «Si cedes, nos expones, hablarás bajo tortura. Entonces mátame», solló Felipe, «porque no puedo más». Isabela se mareó. «Déjalo. Si quiere entregarse, es su decisión». Tomás se metió. «Felipe, mira. Música. Vas al puerto a las 6 de la mañana. Te entregas. Eso nos da 4 horas. ¿Puedes hacer eso?» Felipe asintió tristemente. Era un trato horrible, pero útil. Las 3 de la madrugada. Isabela, Lorenzo y Tomás salieron por la puerta trasera. Dejaron a Felipe atrás, acurrucado, llorando. Remaron hacia el muelle norte por callejones oscuros. Pequeños botes flotaban en el agua negra. Tomás eligió uno con vela sencilla. En 5 minutos lo habían desatado y arrojado al mar. Música. Mientras remaban hacia mar abierto, Isabela miró hacia atrás una vez más. En algún música lugar, Felipe aguardaba el amanecer y su autodestrucción. En algún lugar sus hijos dormían, sin que su madre nunca volvería. Else se elevó sobre el mar, música caribe, tiñendo de rojo el agua. Felipe se entregó a las autoridades de Puerto Cabello. Exactamente a las 6 de la mañana del 15 de julio. Se dirigió al cuartel de la Guardia Municipal con la ropa sucia, el rostro demacrado, la mirada de un hombre resignado a morir. «Soy esclavo fugitivo de la Hacienda San Cristóbal», le dijo al oficial. «Vengo a rendirme y confesarme». El policía, música. Capitán Rafael Sánchez reconoció la importancia de la captura de inmediato. Música capturó a Felipe y envió mensajeros tanto al rastreador como a las autoridades eclesiásticas. Música. Felipe fue encadenado e interrogado durante horas. No trató de ocultar nada. Admitió la relación con Isabela, los encuentros, la música fuga planeada, el viaje a Puerto Cabello. Cuando le preguntaron dónde estaban los otros 3, dijo: «Se fueron anoche, no sé, a alguna parte. Hablaron de barco a Jamaica, pero no sé si era cierto». Suficiente mentira para darle tiempo a sus compañeros, pero suficiente verdad para no ser torturado. El capitán Sánchez mandó patrullas a todos los navíos anclados en el puerto. Montgomery negó haber visto fugitivos. No tenía por qué defenderlos, pero tampoco iba a reconocer música que había aceptado soborno. Para el mediodía, las autoridades admitieron que los 3 fugitivos restantes música habían huido. Pusieron precio a sus cabezas. 500 pesos por Lorenzo, 300 por Tomás, 200 por Isabela. Música. Viva para juicio eclesiástico. Mientras tanto, el obispo Talavera arribó a Puerto Cabello con el padre Mora y emisarios de la familia Rojas. Felipe, música, fue conducido preso a la cárcel eclesiástica para hacerle hecho más estrecho interrogatorio. El obispo necesitaba crear una historia oficial que salvaguardara la reputación de los Rojas. En la sala de interrogatorio, Felipe se enfrentó al obispo.
2 sacerdotes escribanos, música y un notario laico. Le hicieron jurar sobre la Biblia. «¿Violaste a doña Isabela Alcántara de Rojas?», preguntó el obispo con franqueza. Felipe música, miró sin entender. «No, señor, ella me buscó. Eres esclavo. Ella es tu ama. No eres capaz de consentir ni de rechazar. Música. Así que legalmente violaste a tu propia hija, ¿entiendes?». Era manipulación de la realidad, música. Pero Felipe entendió lo que el obispo estaba haciendo, creando historia donde Isabela era víctima, no victimaria. «Sí, Alteza», respondió Felipe en un tono plano. La violé varias veces y los otros 2 también la violaron. Nos turnábamos. Éramos 3 degenerados aprovechándose de mujer indefensa. Música. Los escribas tomaban nota de cada palabra, creando así el documento oficial. Cuando le preguntaron por la fuga, Felipe narró la escena en la que Isabela había intentado escapar, pero fue capturada y obligada a robar dinero. «Íbamos a venderla en Jamaica», mintió Felipe. «A burdo, tratante de esclavas blancas. Buen dinero valdría. Era una tontería, pero estaba al servicio del obispo. La historia oficial se escribió. Doña Isabela había sido capturada por esclavos pervertidos que la raptaron. La verdad fue eliminada de los registros. Música». Esa noche, el obispo reunió en secreto al mayordomo Esteban y a los familiares Rojas. «La historia está garantizada», dijo. «Los documentos confirman que Isabela fue una víctima. Su honor y el de sus hijos pueden salvarse. Felipe será ahorcado en público en 3 días como violador y secuestrador. ¿Y si atrapan a Isabela?». Esteban preguntó. «Si la música atrapa, la declararán loca, traumatizada. Sus palabras serán ignoradas. En cualquier caso, la historia oficial triunfará». Era la forma ideal de conspirar en defensa del orden social a costa de la verdad. El 17 de julio de 1834. Música. Felipe fue fusilado en la plaza pública de Puerto Cabello. Murió por estrangulamiento lento en Garrottville. Castigo para los peores crímenes. Música. Su cuerpo fue colgado durante 3 días como advertencia. Tenía 22 años. Antes de morir solicitó la confesión música final. En la intimidad Felipe murmuró la verdad. Todo fue por voluntad propia. Ella nos deseaba, nosotros la deseábamos. No hubo violación. Dígale algún día, lo siento. El padre Mora lo absolvió, pero nunca reveló esas palabras. La verdad murió con Felipe mientras Felipe moría. Música. El bote pesquero de Isabela, Lorenzo y Tomás arribó a Patanemo al atardecer del 15 de julio. Desembarcaron agotados tras 15 horas navegando música bajo el sol. Un viejo pescador liberto llamado Simón les dio agua, comida e información sobre las montañas donde tenían sus palenques los cimarrones. Sigan el río hacia el sur durante 2 días. Cuando lleguen a Cascada Grande, busquen marcas en árboles, 3 rayas, música horizontales. Síganlas. Los cimarrones los van a ver a ustedes antes de que ustedes los vean a ellos. Si lo reciben, vivirán. Si no, dejó la amenaza, implícito. Los palenques eran comunidades de esclavos fugitivos que creaban asentamientos ocultos en áreas montañosas. Música. Cultivaban pequeñas parcelas. Cazaban, sobrevivían fuera de la sociedad. Isabela, Lorenzo, Música y Tomás emprendieron la marcha aquella noche. El terreno era salvaje. Selva espesa, montañas empinadas,
humedad sofocante. Isabela, que nunca había trabajado, jadeaba con cada paso. Para el segundo día sus pies sangraban, sus manos estaban rasgadas, su delicada piel quemada. Cada hora exigía reposo. No puedo más, música, soy luso al final del segundo día. Dejadme aquí. Tomás la levantó. No vinimos hasta acá para perderte. Levántate y anda. Sigo siendo tu ama. La bofetada de Tomás sonó. Isabela se detuvo. No eres nadie aquí, dijo Tomás. No eres dueña. No eres noble. Eres una fugitiva como nosotros. Así que decides, caminas o te dejamos. Isabela se derrumbó, pero se levantó. Caminó. Las marcas aparecieron al tercer día. La siguieron durante horas, hasta que de repente se vieron rodeados. 5 hombres negros salieron de la selva, con machetes y lanzas en sus manos, música. Sus rostros eran severos, desconfiados, mortales. «Somos fugitivos», dijo Lorenzo. «Nos refugiamos en el palenque». El jefe miró a la multitud. Su mirada música se posó en Isabela. «¿Por qué traen mujer blanca?». Lorenzo relató de forma abreviada. El jefe escupió en la tierra. «Trajeron su problema aquí. Esa mujer blanca es un rastreador vivo. Las autoridades van a ir a por ella con más ganas que... Buscarían esclavos comunes. Ponen en riesgo a todo el ruedo». «La necesitamos», dijo Tomás. «Lo sabe. Puede leer y escribir. Comprende de negocios. Puede apoyar al palenque a comerciar con aldeas vecinas o traicionarnos a la primera oportunidad de negociar su regreso a su mundo». Era una preocupación válida. Pero tras una acalorada discusión entre los cimarrones, en un idioma que Isabela no entendía, el jefe accedió a 3 meses de prueba. Igual que el resto, trabajan, cazan, construyen. Necesite el palenque. A los 3 meses, la comunidad vota si se quedan de forma permanente o se tienen que ir. ¿Aceptan? Los 3 asintieron. No tenían opción. El palenque de la cumbre era una población de música, unas 60 personas, 50 adultos y 10 niños libres. Moraban en choas sencillas, música, de madera y hojas de palma, enclavadas en algún valle imposible de montañas verdes. Sembraban yuca, plátano, maíz en pequeñas terrazas. Cazaban ciervos y cerdos salvajes. Vendían. En secreto con algunas aldeas costeras. Era vida dura, elemental, música siempre amenazada, pero era libre. Isabela fue designada para trabajar con las mujeres, cultivando y cocinando. Su primera semana fue una tortura. No sabía sembrar, no sabía cocinar en fuego abierto, no sabía acarrear agua del río. Las esclavas y marronas, música que habían padecido amas como ella, no tenían piedad. Así que esta es la mujer blanca que rompió todas las reglas. Se burlaba una mujer llamada Mercedes, antigua esclava de plantación con la espalda cruzada por cicatrices de látigo, y ahora quiere que la tratemos como música igual. Isabela soportó los insultos en silencio. ¿Qué podía decir? Y tenían razón. Había sido ama cruel en sí misma, continuando el mismo sistema que ahora la oprimía. Pero algo extraño empezó a pasar durante esas semanas de curro salvaje. Isabela comenzó a transformarse. Las capas de música aristocrática se desprendían como piel muerta. Sus manos se apretaron, callosas. Su cuerpo se fortaleció por obligación. Su cerebro se adaptó para resolver problemas prácticos de supervivencia y por primera vez en su vida conoció música, comunidad de verdad. En el palenque no existían jerarquías artificiales de raza o cuna. Todos laboraban, todos comían, todos sobrevivían.
Era paridad obligada por el momento. Música, pero era auténtica. Lorenzo y Tomás se adaptaron mejor. Tenían habilidades útiles que fueron rápidamente adoptadas. Isabela tuvo que abrirse camino con mayor dolor, pero al final las mujeres que la habían rechazado le vieron utilidad. Les podía enseñar a leer a los niños del palenque, cosa que nadie más podía hacer. Podía regatear mejor con los aldeanos porque hablaba el español de los nobles. A fin de mes, el palenque votó. La mayoría lo aceptó y Isabela, Lorenzo y Tomás podían quedarse para siempre, pero la paz era una fantasía. Las autoridades no habían olvidado. Música. Por meses el palenque de la cumbre permaneció en paz. Los fugitivos se volvieron ciudadanos modelo. Música. Isabela daba clases de lectura elemental. Lorenzo hacía rotaciones de trabajo más eficientes. Tomás construía trampas mejoradas para la caza, pero la seguridad era falsa. El capitán Rodrigo Rojas había regresado del frente de guerra en octubre de 1834, enterándose por el obispo Talavera de la tragedia que había Befay, música en su familia. Rodrigo compró la historia. Oficial. Su esposa había sido violada, pero su vergüenza era enorme. Toda Valencia lo sabía. Su nombre era sinónimo de fracaso masculino. Música, furioso y humillado, Rodrigo gastó su fortuna persiguiendo a los fugitivos. Música. Contrató media docena de rastreadores profesionales, ofreció recompensas monstruosas por pistas, presionó a militares. Música. El principal rastreador, Manuel Corozo, había estado en el caso durante meses. Finalmente, a través de preguntas, sobornos a pescadores y pura tenacidad, triangularon la posible ubicación música del palenque. En febrero de 1835, 8 meses después de la primera fuga, Corozo le comunicó a Rodrigo que había descubierto el escondite Palenque en montañas al sureste de Patanemo, música, señalando mapa burdo. Unas 60 personas, música, bien escondidas, pero no invencibles. ¿Cuántos hombres se necesitan para derribarlo? 20 soldados armados. Atacamos al amanecer cuando duermen. Los cimarrones tienen machetes y lanzas. Música, nada contra mosquetes y pistolas. Rodrigo preparó una expedición militar con la bendición del música gobernador de Carabobo, quien aprovechó la oportunidad para deshacerse de un palenque problemático. Música. 25 soldados regulares, más Corozo y sus cazadores partieron a las montañas Música el 10 de febrero. El palenque no contaba con un sistema de alerta temprana. Su seguridad Música residía en el aislamiento y el camuflaje, no en defensas activas. Cuando los soldados llegaron al amanecer del 15 de Música febrero, la ciudad estaba desprevenida. Los soldados dispararon sin previo aviso. Las primeras luces del alba cegaron 4 cimarrones, 2 de ellos niños que dormían cerca del perímetro. El pánico se propagó, música, mientras familias corrían a refugiarse en la selva. Isabela se despertó con disparos. No entendía lo que estaba pasando. Lorenzo la tomó y la arrastró fuera, parte trasera de su choza. Están atacando. Corre. Pero era demasiado tarde. Soldados cerraban todas las salidas del valle. Los cimarrones que trataron de huir fueron capturados, música, sistemáticamente. Los que se rindieron fueron encadenados. En medio del campo de batalla, Tomás localizó a Isabela y Lorenzo agachándose detrás de un almacén. Debemos someterlos, Ciceo. Es nuestra única oportunidad. Levantó un palo en señal de rendición. No disparen,
Nos rendimos. Fue una decisión. Perfecto. Los soldados no negociaban, aceptaban rendiciones. 3 soldados los derribaron música, a culatazos de mosquetes. En 20 minutos la lucha había terminado. Música, 12 cimarrones muertos, 5 niños entre ellos. 43 cimarrones vivos encadenados. 5 escaparon a la selva. El capitán Rodrigo Rojas ingresó al palenque destruido una vez que terminó el tiroteo. Sus ojos recorrieron a los cautivos hasta que la vio. Isabela arrodillada y con las manos atadas. En el año. Un largo momento. Marido y mujer se miraron a través del valle lleno de humo de pólvora. Rodrigo contempló a una mujer irreconocible, demacrada, música quemada por el sol, vestida de campesina andrajosa, con las manos callosas, el cabello descuidado. Ya no era la noble refinada con la que se había casado. Isabela observó al hombre cuyo rostro había olvidado casi por completo. Rodrigo estaba más viejo, más rudo, con nuevas cicatrices de batalla, pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos, posesivos, música mortales. «Enlícenla con los demás», ordenó Rodrigo sin inmutarse. «Es testigo». Isabela no se resistió cuando los soldados la levantaron y la encadenaron. Tomás estaba inconsciente, pero vivo, sangrando por heridas. Lorenzo estaba encadenado a su lado, su rostro derrotado. Música Dale-like si crees que Isabela se merece lo que se acerca o si se merece el perdón. Los prisioneros fueron obligados a marchar durante 3 días de vuelta a la civilización. Los niños a cuestas de sus madres encadenadas, los heridos arrastrándose. 2 más murieron en el descenso. Música. Sus cuerpos quedaron atrás. Llegaron a Valencia el 20 de febrero de 1835. Los reos eran expuestos en la Plaza Mayor, atados a postes música mientras el público los contemplaba con morbosa fascinación y horrorizado asombro. Isabela fue separada inmediatamente y llevada bajo custodia eclesiástica. Música. Lorenzo y los demás pardos fueron encerrados en la cárcel municipal en espera de juicios y ejecuciones. Inevitables. El obispo Talavera fue a ver a Isabela a su celda del convento esa noche. La halló sentada en el suelo de piedra, aún cubierta, música, de polvo del camino, mirando al vacío. «Doña Isabela», inició el obispo con inusitada suavidad, «todavía puedes salvarte». La historia oficial todavía se mantiene. Fuiste víctima, secuestrada, violada. Música. Todo lo que tienes que hacer es corroborar esa historia públicamente. Tu marido te ha perdonado en esa condición. Volverás a tu vida. Tus hijos te necesitan. Música. Isabela lo miró con ojos que habían visto demasiado. Y los cimarrones, Lorenzo, van a ser fusilados. Todos ellos son ley, incluso los niños. Los niños serán, música, vendidos como esclavos. Los adultos morirán. Isabela se quedó callada. Luego habló, con la voz de acero. «No voy a corroborar su engaño. Lo que pasó entre nosotros, música, fue consentido. Yo los busqué. No al revés. Si van a morir, al menos morirán sabiendo la verdad». Él, el obispo, suspiró. «Entonces tú también morirás socialmente, si no físicamente. Tu marido te repudiará, tus hijos te negarán, serás excomulgada. Todo ello por unos esclavos ya condenados». «Sí», respondió Isabela, «porque es lo único que me queda por hacer». El juicio público de Isabel Alcántara de Rojas y los cimarrones aprehendidos se inició el 1 de marzo de 1835 en Valencia.
Era un gran evento. Música. Venían multitudes de toda la comarca. La gente quería ver a la mujer blanca que había roto todas las reglas sociales. El tribunal estaba integrado por jueces laicos y eclesiásticos. El capitán Rodrigo Rojas se sentaba en la primera fila. Música. Su rostro, una piedra. Los hijos de Isabela, ahora de 5 y 3 años, fueron mantenidos alejados del juicio. Los cimarrones fueron juzgados en consejo de guerra sumarísimo. Cargos, rebelión de esclavos, violencia contra autoridades legítimas. Todos se declararon música culpables de fuga, pero negaron otros delitos. Lorenzo, magullado, pero no derrotado, testificó: Doña M. Isabela nos acompañó voluntariamente. No hubo violencia, no hubo secuestro. Éramos humanos en un mundo que nos negaba la humanidad. Su testimonio fue rechazado formalmente como falsedades, música de esclavo rebelde, pero dejó dudas en algunos observadores. Las miradas música comenzaron a transformarse. Las personas murmuraban preguntas incómodas. Cuando llamaron a Isabela al estrado, el silencio en la sala fue absoluto. Todos esperaban que ratificara el relato de victimización. Era su oportunidad de liberarse. Pero Isabela abrió la boca y cada palabra era una bomba que destrozaba música, la historia. No fui víctima, dijo con firmeza. Fui perpetradora. Busqué a Lorenzo, a Tomás, a Felipe. Los busqué. Cuando escapamos fue planeado, no un secuestro. Lo hice todo por voluntad propia, consciente de lo que hacía. El escándalo en la sala fue instantáneo. Música, gritos de horror, insultos, mujeres saliendo de la sala en señal de protesta moral. El obispo Talavera palideció. Rodrigo cerró los ojos, dándose cuenta de que su esposa se había autodestruido por completo. Isabela siguió, imparable. Explicó sus razones, la soledad, el vacío de su matrimonio, el despertar de deseos que desconocía, música, poseer. Habló de los meses en el Palenque, de cómo había aprendido que la libertad costaba, pero merecía la pena. He vivido en 2 mundos, dijo al fin. El mundo aristocrático, música, hecho de falsedades, y el mundo cimarrón en el que todos eran libres e iguales. Me quedo con la segunda. Prefiero la verdad a la mentira cómoda. Los jueces deliberaron solo 1 hora. La sentencia era predecible. Lorenzo y los 32 adultos pardos. Ejecución en la horca pública. Música: los 10 niños capturados, vendidos como esclavos lejos de sus padres. Isabela Alcántara de Rojas es católica comulgante, nulidad de su matrimonio, confiscación musical de todos sus bienes, exilio perpetuo de Venezuela bajo pena de muerte si regresaba. Era muerte social total. Isabela lo perdió todo. Esposo, música, hijos, posesiones, nombre, posición, incluso su alma según la Iglesia, pero guardó algo que nadie podía arrebatarle: su verdad. Las ejecuciones tuvieron lugar el 10 de marzo de 1835 en la Plaza Mayor de Valencia. 33 hombres y mujeres fueron ejecutados públicamente en una estructura de madera construida para la ocasión. Evento. Lorenzo se desvaneció, música, mirando a Isabela, que miraba desde la ventana de su celda. Sus miradas se conectaron en el último instante, diciendo lo que las palabras jamás podrían. Isabela fue sacada de Venezuela 1 semana después, con lo puesto y 50 pesos que el obispo le dio, música, por caridad. La dejaron en la frontera con la Nueva Granada, Colombia,
con la amenaza de que la fusilarían si volvía. Nada de lo que le ocurrió está históricamente verificado. Después, otros la situaron como música ermitaña en montañas colombianas. Otros afirmaron que murió de fiebre meses después de su destierro. Una noticia no confirmada de 1840 Música habla de una mujer que coincidía con su descripción que trabajaba como maestra en un pueblo alejado de Bogotá. Lo que nunca hizo fue llamar a sus musical hijos. Rodrigo José y María Fernanda fueron educados por su padre y abuelos paternos, quienes les dijeron que su madre había muerto en cautiverio por esclavos rebeldes. Tuvieron vidas dignas, sin sospechar nunca la verdad. Música. El capitán Rodrigo Rojas se volvió a casar en 1838 con la viuda de una familia noble. Tuvo 4 hijos más. Murió en 1862 de derrame cerebral, llevándose a la tumba vergüenza que nunca reconoció, Música, públicamente. El palenque de la cumbre jamás fue reconstruido. Los 5 cimarrones Música que lograron huir del ataque se dispersaron, algunos sumándose a otros palenques. La hacienda San Cristóbal siguió funcionando con esclavos hasta 1854, cuando Venezuela finalmente abolió la esclavitud 20 años después de los acontecimientos que destrozaron a la familia Rojas. La vida de Isabela Alcántara de Rojas nos enfrenta a verdades incómodas sobre deseo, poder y transgresión. No fue heroína de batalla por la abolición. No fue una víctima inocente. Música. Fue una mujer complicada que hizo elecciones egoístas y autodestructivas, buscando consuelo en los brazos prohibidos, música, de su sociedad. Sus actos destrozaron vidas. Felipe Música murió joven. Tomás fue capturado. Lorenzo fue ejecutado públicamente. Decenas de cimarrones murieron o fueron reesclavizados porque el asalto a su palenque se dio para capturarla. Sus propios hijos crecieron sin madre. Pero en su último acto, Isabela eligió la verdad sobre la comodidad. Rechazó la solución fácil. Exigió que los hombres con los que había pecado fueran tratados como seres humanos con agencia, no como violadores de la narrativa oficial. Esa elección, la música, no absolvió sus pasos anteriores, no resucitó a los muertos ni reunió a las familias dispersas, pero desafió la mentira central de su sociedad, que las relaciones entre amos y esclavos solo podían ser violencia unidireccional, que el deseo femenino no existía, que las líneas raciales eran infranqueables. La Venezuela de 1834 no estaba lista para esas verdades. Le dio a Isabela el mayor castigo social posible. Degolló a los hombres que la habían violado. Restableció el orden con fuerza. Ejemplar. Pero la brecha que Isabela había hecho en el edificio del orden social no podía cerrarse. Su historia se compartió en voz baja durante décadas, un recordatorio inquietante de que el sistema esclavista no solo generaba violencia, sino también relaciones humanas complicadas que desafiaban todas las categorías. 20 años después, cuando Venezuela abolió la esclavitud, muchas cosas influyeron en esa decisión. Pero también quedaba memoria cultural de casos como el de Isabela, recordatorios de que el sistema no solo era injusto, sino inherentemente inestable. Isabela Alcántara de Rojas vivió y murió en la oscuridad, su destino desconocido. Pero su historia sobrevivió, contada y recontada, convirtiéndose en leyenda con un núcleo de dolorosa verdad, que incluso en el más represivo de los sistemas, el deseo humano encontrará formas de violar las reglas
y que siempre habrá un precio que pagar por esas violaciones. El precio que pagó Isabela fue total. El precio que pagaron los hombres que la acompañaron fue la vida. Y el precio que pagó la sociedad venezolana fue enfrentar, ¿no? Que prefería desconocer que esclavos y libres eran ambos seres humanos, por mucho que las leyes lo negaran. Esta historia nos hace preguntarnos cuántas otras verdades están enterradas en nuestra historia. Dale like si piensas que estas historias merecen ser contadas, y suscríbete para más historias que desafían la narrativa histórica establecida.